generar reflexiones en relación a las prácticas odontológicas desde las voces de nuestros graduados. Agradecemos a la profe Marcela, quien nos acompaña hoy. Ella es graduada de la facultad, por acá también es magíster en salud colectiva de la Universidad de Antioquia, doctora en salud pública de la Universidad Fiocruz, integrante de la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de las Universidades Públicas, MAMPUP. Ella el día de hoy nos va a acompañar con un conversatorio, charla también acerca del papel de los y las graduadas en la defensa de la universidad pública. Muchas gracias, Marce, y el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes para Juan Pablo, María Victoria, Gema, María Isabel y Aristizábal de. Con Adolfo y con Julián ya me saludé, entonces pues bueno. Gracias por estar aquí. Lo primero pues es reconocer que estos espacios son muy valiosos para volvernos a encontrar. Hace rato no nos vemos, con algunos ni nos conoceríamos, pero pues más o menos identifico quienes están acá, entonces, bueno, y ahí van llegando otras personas. Como les decía Julián, este espacio para egresados y egresadas es una posibilidad como para volvernos a juntar, para reflexionar sobre temas que cada uno, cada una en su trayectoria desde que salió de la universidad pues ha ido profundizando, ha ido eligiendo también como por gusto o porque pues en su caminito de vida ha ido alimentando también con sus propias prácticas. Entonces, pues por eso yo les quiero compartir hoy algunas reflexiones sobre la defensa de la universidad pública, ¿cierto? ¿Por qué eso de defender la universidad pública? ¿Por qué con egresados y egresadas hablar de este tema? Porque yo como odontóloga, con esa pues trayectoria en términos de los posgrados que les contó Julián, eh, hoy hablo de eso y no estoy ocupándome tal vez de otras temáticas que podría también hablar, en fin. Pues esa es como la idea. Yo quisiera partir como de explicarles desde dónde hablo yo, ¿sí? No sin antes agradecer entonces esta invitación. También quería como aprovechar esta conversa con ustedes para, para hacer un reconocimiento a una persona que creo que para muchos y muchas de nosotras ha sido importante en nuestra trayectoria profesional y en este asunto de entender la universidad en sus amplias dimensiones, en el compromiso por la lucha por los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación en este caso que pues, nos ocupa hoy en esta charla. Y luego pasaría como a plantearles unas ideas de lo que he venido pensando, no solamente yo, obviamente, yo he venido pensando en diálogo con otras, con otros, eh, con lecturas que se basen, que se comparten, eh, desde ese espacio de la Mesa Amplia Nacional de Profesores y Profesoras de Universidades Públicas, que nombramos como MAMPUP, con compañeros y compañeras de lucha desde que éramos estudiantes y ahora profes, y nos seguimos encontrando en estas búsquedas de poder conservar esta universidad y ojalá rescatarla de algunas dinámicas que cada vez la correan tanto y poder redimensionar esa, esa naturaleza de lo público de nuestra Universidad de Antioquia. Y pues entonces ahí les plantearía cuatro grandes ideas sobre cómo pienso yo que egresados y egresadas de la universidad, sí, y aquí veo que también hay estudiantes conectadas, entonces, ¿cómo podríamos nosotras aportar a eso que estoy nombrando como la defensa de la universidad pública? Esa es mi propuesta para esta conversación. Conversación porque yo pues, quisiera, si es posible, escucharles también a ustedes, dos o tres preguntitas que les haría, ojalá se animen para que esto pues no sea un monólogo, que quienes me conocen saben que no soy muy amante pues como a monopolizar el uso de la palabra. Entonces yo les pondré
algunas ideas ahí y ojalá ustedes se animen también a compartir como lo que piensan y lo que ha sido para ustedes, lo que ha representado para quienes ya son egresados o egresadas, qué ha significado para ustedes ser egresados y egresadas de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? ¿Qué papel ha jugado la universidad pública en sus vidas? Y para quienes son estudiantes, pues, ¿qué papel va jugando? ¿Cómo se van sintiendo ustedes como estudiantes hoy de una universidad pública? Entonces, les invitaría a que le vayan pensando a esa preguntita, el significado de la UDA en sus vidas, y sobre eso vamos a ir relacionando algunas de estas ideas. Bueno, esa es mi propuesta para esta conversación. Quería iniciar entonces reconociendo que este encuentro gremial, si estos encuentros gremiales se convocan alrededor de promover reflexiones críticas sobre las prácticas odontológicas en el país, ¿cierto? Y ahí entonces yo diría que es importante recordar que cuando hablamos de la práctica odontológica o de esas prácticas, porque son diversas, tenemos como tres grandes referentes, y es el asunto de la formación de talento humano, ¿cierto? El asunto de la construcción de conocimiento, de la producción de conocimiento y la prestación de los servicios de salud. Eso pues nos lo enseñaron en primer semestre, con textos de Carlos Pallares, que también sea una oportunidad para reconocer sus aportes a la práctica odontológica, ya que estamos conmemorando 80 años de la facultad, pues hay que nombrar a personajes que han sido tan importantes en esa historia. Y también, pues, relacionar con esos tres componentes o funciones de la práctica odontológica esos tres ejes misionales de la universidad, ¿cierto? Miren que pues, los ejes de la universidad se corresponden también con esas funciones de la práctica. Formación de talento humano, entonces es ese eje misional de la docencia, esa producción de conocimiento es el eje de investigación, y esa prestación de servicios de salud lo podríamos relacionar con lo que nombran como extensión, ¿cierto? Entonces, yo desde dónde hablo, ¿sí? Como odontóloga egresada de esta facultad, yo pues en mi trayectoria profesional, yo me gradué en el 2003, ¿sí? Entré como estudiante en el 97 y me vinculé a la universidad como profesora en el 2004. En ese recorrido, pues mi trayectoria ha estado más encaminada a la formación del talento humano, ¿cierto? Como profe, a la producción de conocimiento desde la investigación y de alguna manera, no propiamente con servicios de salud odontológica, no en la prestación de servicios más allá de lo que hice en mi rural. Yo tuve la posibilidad de hacer el rural en Salgar, Antioquia, 6 meses, muy rica esa experiencia, pues de alguna manera desde la extensión, porque también he participado y participo pues de procesos de extensión en la universidad. Entonces, esa pues ha sido como mi trayectoria desde que soy egresada, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque siempre es importante saber desde dónde está hablando la persona que está hablando, ¿cierto? Pero además desde dónde hablo tiene que ver con mis experiencias ya del último tiempo como profesora, en eso que nombramos como defensa de la educación pública, ¿sí? Que como estudiante, pues mi principal escuela de formación política fue el movimiento estudiantil, el consejo estudiantil, y pues ahora como profesora, el movimiento profesoral y las asambleas de profesores y profesoras, y también pues las relaciones con profes de otras universidades. Y ahí entonces el espacio que les nombraba, ¿cierto? La MAMPU, la Mesa Amplia de Profesores y Profesoras de Universidades Públicas, que por supuesto estamos en diálogo y en articulación en algunos momentos con mayor conciencia y mayor energía con el movimiento estudiantil, y pues esas son mis fuentes también de inspiración para poder hablar de la defensa de la educación, ¿sí? Del derecho a la educación. Y mis referentes teóricos, yo pues aquí no me voy a llenar de teoría en esta conversación, pero obviamente que parte de lo que yo estoy diciendo, además de la experiencia de vida, pues tiene que ver con lo que uno va leyendo.
¿cierto? No tengo cómo nombrarles a todos y a todas, pero para que sepamos que principalmente yo tomo referentes de profesores y profesoras de la MAMPUC, como Leopoldo Múnera, Andrés Felipe Mora, que se han dedicado pues, a estudiar algunos asuntos muy importantes en relación a la educación superior en nuestro país, en el tema de autonomía universitaria, en la discusión de lo público, de los modelos de financiación, la autonomía universitaria. Recientemente escuché y estoy explorando a un antropólogo que me presentó otra compañera egresada de esta universidad, de esta facultad, que es compañera de luchas, también la profesora Alejandra Marín, al antropólogo Eduardo Restrepo, que hace unas reflexiones bien interesantes sobre la universidad hoy y sobre la dimensión de lo público de la universidad, ¿sí? Y bueno, ahí iré nombrando quienes se me vayan ocurriendo cuando esté en la conversación. Esto como preámbulo, como explicación del lugar desde donde yo quiero conversar con ustedes. Antes de entrar directamente como en el tema de la defensa de la universidad pública, les decía que también quisiera aprovechar este espacio con ustedes para hacer un reconocimiento público, ¿cierto? A quien nos ha inspirado, a muchas y a muchos de las diferentes generaciones que hemos construido esa historia de la facultad en estos 80 años, y pues que a mí particularmente me inspiró para ser docente, ¿cierto? Y desde el primer semestre creo que tuve esa inspiración en sus clases y que además con sus preguntas en las clases también fue mi inspiración para explorar la vida universitaria en todas sus dimensiones, ¿cierto? Más allá de la facultad de odontología, más allá de la carrera que estaba estudiando, con preguntas como, seguramente ustedes también le escucharon ese tipo de preguntas en las clases. Bueno, ¿quién fue la asamblea, de estudiantes? ¿Quién nos cuenta pues qué es lo que está pasando? ¿Y quién reclamó la agenda cultural? Ustedes iban a la universidad, ustedes sí están hablando con otros estudiantes distintos a los de esta facultad. Hay que salir de aquí, hay que explorar la vida universitaria en todas sus dimensiones. Entonces, esas preguntas para mí desde el primer semestre fueron fundamentales para entender que la vida universitaria es más que lo que uno ve en la facultad, de lo que uno puede conocer en el propio campus universitario, que la asamblea de estudiantes o de profesores es una escuela política, es la escuela de formación política por excelencia, ¿sí? Y en ese sentido, pues también la comprensión de nuestro papel en la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y en este caso particular, pues el derecho a la salud y el derecho a la educación. Ese profesor, pues, es obviamente el profesor Gonzalo Jaramillo Delgado, que quisiera, pues, aprovechar este momento para hacerle un reconocimiento, porque pocas veces lo nombramos en este tipo de espacios y ha sido fundamental en la construcción de la historia de la facultad y en la vida de muchos y muchas, pues, que hemos transitado por la facultad y que hemos elegido como profesión la docencia, hemos elegido como profesión la salud colectiva, y más que como profesión, como pasión y como formas de vivir, ¿sí? Entonces, pues quería aprovechar también este escenario de conversa con ustedes para hacerles el reconocimiento al profe Gonzalo Jaramillo, que pocas veces es nombrado y que tiene un papel tan importante en la formación de los odontólogos y las odontólogas, en esa necesidad de ampliar la mirada, ¿cierto? De entender esa relación de la salud con las ciencias sociales, de comprender esas relaciones necesarias de la Facultad de Odontología con la Universidad de Antioquia como un todo, y de la universidad también como una expresión del mundo social, ¿cierto? Entonces una expresión porque allí se sintetizan conflictos, contradicciones, pero también posibilidades de transformación. Entonces, pues un reconocimiento y un agradecimiento profundo a las enseñanzas del profe Gonzalo. Bueno, no sé si antes de yo empezar con mi perorata, ustedes quisieran responder esa pregunta que les hice inicialmente. ¿Qué significa para ustedes o qué ha significado para ustedes
estudiar en la Universidad de Antioquia, en la universidad pública. No sé si alguien quiere decir algo rápidamente, si se animan, o si todavía no se animan, pues ahorita toman la palabra, pero sí me gustaría escuchar qué significa la Universidad de Antioquia para ustedes, la universidad pública, porque yo les estoy invitando a que pensemos, porque hay que defenderla, de qué es que hay que defender la universidad y qué papel tenemos como egresados y como egresadas en esa lucha por la defensa de la universidad pública, ¿cierto? De nuestra querida Universidad de Antioquia. En ese sentido, entonces, cuando ustedes se animen, simplemente levantan la manito y les damos la palabra en ese mismo instante, no esperen a que yo termine, cuando se animen. En ese sentido, entonces, yo quería proponerles pensar, no sé si ustedes recuerdan, profes, diciéndoles en las clases, yo recuerdo mucho que decían, no, es que la universidad ha cambiado mucho, no, esta universidad ya no es lo que era cuando yo fui estudiante. O no, es que en esta facultad, no, ustedes han perdido muchas cosas, a nosotros nos tocó una facultad muy diferente y teníamos cosas muy diferentes, teníamos posibilidades de ver clases con otras personas de otras carreras, o teníamos clases en ciudad universitaria, o nosotros fuimos los que luchamos para que ustedes hoy tengan esos articuladores, que ustedes hoy tengan esa posibilidad que les presten las cosas en los almacenes de la clínica. O también nos decían y nos contaban historias como, no, es que ustedes ya se han vuelto muy bobos o muy bobas, ustedes por qué se dejan montar de esa manera de esos profesores o de esas profesoras, no, 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 ustedes tienen todo el poder para que las personas les respeten, esos profesores les respeten. No sé si ustedes recuerdan o les tocaron este tipo de historias, a mí sí me tocaron, entonces pues uno se preguntaba realmente cómo era pues la universidad antes o cómo era la facultad, qué de distinto es con respecto a la que yo estoy viviendo, ¿sí? Y ahora, como yo soy profe, yo también me veo permanentemente diciéndoles a los estudiantes y a las estudiantes en clase, upa pues, que esta universidad, pilas, que si nos dejamos arrebatar la universidad, cada vez se la están comiendo a pedacitos. Ojo que es que ha habido muchos cambios y siguen queriendo implementar unos cambios y nosotros no podemos ser solamente espectadores. Entonces, preguntarnos realmente qué es lo que ha cambiado, ¿cierto? En estos 200 y pico de años que tiene la universidad. Y qué es lo que ha pasado en estos últimos 30 o 20 años que esos cambios han sido tan vertiginosos, ¿sí? ¿A qué obedecen esos cambios? ¿Y por qué decimos que esos cambios son amenazas? Amenazas que nos tienen que invitar a defenderla y a ocuparnos de la universidad. Son preguntas que nos tenemos que hacer permanentemente, ¿cierto? Pues quienes estudiamos hoy, quienes somos trabajadores y trabajadoras de la universidad y ojalá quienes están en condición ya de egresados y de egresadas. Entonces, son preguntas para que les vayan pues generando alguna cosita en esos corazones. ¿Alguien se anima ya a decir algo de lo que les he ido preguntando, no? A ver, no, Julián, usted no. Porque usted es el Gorgatán, no entiendas que usted sí puede, hágale, si quiere hable. Así no se puede. No, Marce, yo creo que más con lo que planteas de lo público y también como lo que significa para mí, más allá de un proyecto formativo, ¿cierto? La universidad me parece un escenario propicio para la construcción y resignificación de sujetos políticos, ¿cierto? Y sujetos políticos no solamente desde un ideario político, sino la experiencia y comprender pues que hay un proyecto social y el matiz que tiene el graduado y graduada de lo público en relación a otros perfiles, ¿cierto? A otros egresos en el país, lo da eso. También se convierte en una escuela, ¿cierto? Desde donde de la experiencia, la reflexión y el habitar lo público, ¿cierto? Desde un proyecto educativo se suma a la construcción de esas subjetividades políticas en clave pues, de derecho y en este sentido en el de defensa del derecho a la educación. Y ahora sí. Gracias, Juli. ¿Alguien más se animó a decir qué significa en sus vidas la Universidad de Antioquia? ¿No? ¿Qué ha significado ser egresado o egresada de esta universidad? Bueno,
No se animen, pues. Eso es que quieren que nos animemos, pero con una cerveza en la mano, presencialmente, en otro escenario. Sebas, ¿quieres hablar? O leo lo que escribiste. Profe Gemma, también se animó a hablar. Pues para mí la universidad ha sido exageradamente importante desde el paso a ella. Yo pasé en el 81 y en época en la que nosotros 8 hijos de un papá profesor, en donde no había mucha oportunidad de estudio. Ustedes se imaginan lo que implicaba eso económicamente para poder seguir progresando uno como persona en una familia, ¿sí o no? Entonces fue un gran logro para mí. 8 hijos, de los cuales los 8 estudiamos en la Universidad de Antioquia. 3 médicos, 2 odontólogas, una enfermera y 2 abogadas. Ahí estamos todos. Que era que había mucha rosca para entrar allá, no, rosca no, fuimos pasar y bien pasados. Sí, yo amaba la universidad y oía lo que decía la doctora Marcela, que cada vez se van quitando cosas, pero también se van dando otras cosas para quienes estudian allá y para quienes trabajamos y para quienes la amamos, ¿cierto? Tenemos una forma en este momento de podernos comunicar mucho más fácil por estos medios, aunque lamentablemente somos 9 los que estamos en este conversatorio, cuando se abrió para toda una comunidad. Sí, entonces, y apenas la inauguración de Feria de Flores apenas es ahorita en la noche, entonces tiempecito había. Pero en donde ha habido un llamado, en donde es reconocida la universidad como tal, en donde es casi que una, o sea, yo saco cuello diciendo que soy de la de Antioquia. Yo me acuerdo todas las reuniones en mi rural, que borrachos o no borrachos terminábamos cantando el himno de la universidad. Yo no sé si a usted les pasó, pero eso era lo mejor que había y era lo peor que le podía pasar a los de las otras universidades, que nosotros termináramos siempre con ese himno y así terminamos como si se acabó la reunión y nos íbamos todos cantando el himno por todas partes por las calles, y eso fue en apartado. Entonces para mí era muy llamativo. Después de eso, ¿qué me pasó? Que pude pasar a un posgrado en la Universidad de Antioquia. Y eso fue todavía más placentero y mejor para mí, porque pude acabarme de formar. En un momento de formación que me tocó a mí, en donde todavía el odontólogo trabaja integralmente, o sea, en donde no tenemos tan dividido el cuerpo, tan dividida la boca y cada uno trabajando en ella, sino que nosotros éramos capaces de trabajar eso y solo remitíamos cosas muy, pero muy difíciles para cada uno de nosotros, ¿cierto? En cambio, en este momento se está propendiendo cada vez, así como en medicina y en todas las otras áreas de la salud, en ir dividiendo para poder crear las especializaciones de cada una de las ramas, de la odontología, la medicina y todo eso. Y que las especializaciones se están subespecializando. Entonces, por decir algo, el ojo ya hay alguien que está pegado de la retina, ya hay otro especialista pegado de la córnea, ¿cierto? Entonces, esa parte nos va dividiendo más el cuerpo para poder trabajar. Pero que pienso yo que integralmente deberíamos saberlo trabajar. A mí desde un principio nunca me gustó la endodoncia. Desde un principio dije yo nunca voy a ser endodoncista en mi profesión y de hecho terminé siendo cirujana, ¿cierto? Pero que sea por gusto propio, pienso yo, que sea por gusto propio el que yo no estudie alguna parte de la odontología o no practique alguna parte de la odontología, y no porque ya lo que está constituido, los, los, el currículo no me lo permita a mí hacer. Por ejemplo, medicina no le permite hacer cirugías a un odontólogo, a un médico general, sabiendo que son médicos y cirujanos, ¿cierto? Deben tener una especialización ya para poderla hacer. Entonces, que no sea el currículo el que me prohíba a mí hacer las cosas, sino que sea yo por gusto propio que no lo puede hacer.
ya somos muchas personas, ya son muchas las enfermedades que estamos encontrando, entonces eso es lo que está pasando. Pero un gusto enorme, enorme, un privilegio grande, grande haber podido pasar por esta universidad, llamarme hija de ella. Se te sientes, y como lo dices, se te sientes de amor por la universidad. Muchas gracias, profe Gema. Bueno, Sebastián nos dice entonces que estudiar en la universidad fue la posibilidad para ampliar la mirada sobre el mundo, la sociedad, la cultura, las subjetividades y conocer el pensamiento crítico. Yo utilizaría esas mismas palabras para decir que ha significado para mí ser egresada de la universidad y hoy trabajadora de la universidad. Gracias, Sebas. Bueno, yo les voy a compartir 4 ideitas, ¿cierto?, que pensé alrededor de esa pregunta de cuál es el papel o cuál puede ser el papel de egresados y egresadas en esa defensa de la universidad pública hoy. Les comparto mis ideas y si ustedes cuando vieron esa pregunta en la convocatoria de esta charla tuvieron otras ideas o les surgen en esta conversación, pues qué bueno que las podamos compartir también a ver cómo sumamos en esas posibilidades de seguir teniendo la posibilidad de universidades públicas en nuestro país, pero además de recuperarla de algunos males que hoy padece, ¿cierto? Y poder potencializar todo aquello que desde la universidad podemos hacer, deberíamos poder hacer, ¿sí? Entonces, pues lo primero que pensé cuando hice esa pregunta, bueno, yo no hice sola esa pregunta, yo tengo que confesar que cuando Julián me dijo, Marce, ¿por qué no vas a hablar con los egresados y las egresadas? Yo dije, listo, yo hablo, pero ¿de qué? No, dígame usted qué tema. Entonces yo conversé con mi compañera de lucha, Alejandra Marín, y yo le dije, Aleja, y entonces, ¿de qué voy a ir a conversar con los egresados y las egresadas? Pues Marce, de lo que usted viene haciendo los últimos años, de lo que venimos haciendo los últimos años. Pues la defensa de la educación, la defensa de la universidad, justamente además va a tocar en el marco del paro nacional, pues claro, este tiene que ser el tema, pues aquí estamos. Yo me hago responsable de lo que voy a decir, no le estoy tirando el agua a Aleja, solo estoy contando el origen de este tema para conversar con ustedes. Justamente entonces, lo primero que se me ocurre como egresados y egresadas para sumar a esa defensa de la universidad pública hoy es mantener el vínculo vivo con la universidad, ¿cierto? Que como egresados y egresadas no abandonen la universidad, no abandonemos nuestra universidad, que cada vez alimentemos ese amor por esa universidad que ha representado, así nos lo hayamos dicho aquí, ha representado tantas posibilidades para nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir no abandonarla? ¿Cierto? Participar de este tipo de escenarios, por ejemplo, del encuentro de egresados y egresadas, cuando tengamos la posibilidad de volver a habitar el campus universitario, visitar, estar en la universidad físicamente, invitar a nuestros amigos y a nuestras amigas a que volvamos a la universidad, volvamos a encontrarnos allí, qué está pasando en la universidad, cómo podemos seguir disfrutando de ese espacio, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros vecinos, invitarles a que se enamoren de la universidad, que sueñen con la posibilidad de ser estudiantes de esta universidad que para nosotros ha sido pues tan determinante en nuestras vidas. Como egresados y egresadas, si tienen alguna sensibilidad por esto de la docencia o por la investigación o por eso que se llama extensión y en algún momento piensan que puede ser también un trabajo, es también una posibilidad de mantener vivo ese vínculo con la universidad y de cuidarla entre todos y todas. Entonces, sería una primera forma de mantener viva esa relación con la universidad, ¿cierto? Es no abandonarla y cada vez que se escuche universidad pública y cada vez que se escuche Universidad de Antioquia, rápidamente reaccionamos, respondemos porque pues están hablando de nosotros, de nosotras prácticamente, entonces
como lo dijo Chabela Vargas, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y estoy segura que ustedes, hombres y mujeres, personas que están aquí conectadas, amaron la vida en la Universidad de Antioquia, descubrieron tantas cosas. Entonces hay que volver y no abandonarla. Esa es una primera manera de sumar a ese cuidado y a esa defensa de la universidad. Otra que se me ocurrió, ¿cierto? Es que necesitamos como egresados y como egresadas, como estudiantes, que están aquí también conectados algunas, necesitamos comprender el momento histórico que estamos viviendo, ¿cierto? Necesitamos comprender la sociedad contemporánea, la universidad pública de hoy, ¿sí? Porque es que esa universidad pública, esa universidad que nosotros estamos viviendo cotidianamente es el producto, es el resultado, es una expresión de esta sociedad contemporánea, de este momento histórico, ¿sí? Entonces, como egresados y egresadas, también tenemos que formarnos permanentemente, no solamente capacitarnos, que es muy importante en el área que cada uno haya elegido como profesional, ¿cierto? Actualizarse permanentemente en los conocimientos de lo disciplinar, muy importante por supuesto, pero también tenemos que seguir siendo estudiosos y estudiosas de la sociedad, ¿cierto? Del mundo del que hacemos parte, porque la universidad, le escuchaba a un antropólogo, les nombraba ahorita al antropólogo Eduardo Restrepo, que decía, la universidad puede ser entendida como un síntoma, ¿cierto? Es un síntoma de la sociedad que tenemos, del mundo del que hacemos parte de este momento histórico. Entonces, es necesario que los egresados y las egresadas sigan estudiando, sigan queriendo comprender qué es lo que nos está pasando como sociedad, a qué obedecen esos cambios, desde dónde se impulsan esos cambios que se traducen en las políticas sociales de países como el nuestro, ¿cierto? Y entonces políticas sociales que tienen que ver con o la ampliación o con la reducción de los derechos, ¿sí? En este caso estamos hablando del derecho a la educación, porque estamos hablando de la universidad, pero pues en salud nosotros tenemos bastante evidencia, experiencia, cotidianidad de lo que implica disputar cotidianamente que la salud realmente sea concebida como un derecho, y lo mismo entonces enfrentamos en la educación, ¿sí? Y para eso tenemos que comprender, tenemos que hacer mejores lecturas, tenemos que hacer mejores propuestas, tenemos que superar un poco la ingenuidad con respecto a lo que nos dicen que es hoy la universidad, que, que nos presentan los conflictos de algunas maneras que a veces desconocen otro tipo de lecturas de lo que realmente está sucediendo. Entonces, creo que para poder defender la universidad, para poder cuidarla, para que pueda seguir siendo esa posibilidad para muchos y muchas, de ampliar esa mirada frente al mundo, como decía Sebastián, de posibilitar ese encuentro con otros y con otras en esos intercambios que se suscitan cada vez que uno llega a la universidad con otros estudiantes, con otras profesoras, con los trabajadores no docentes, con toda la gente que transita en la universidad cotidianamente, con los pacientes, en la facultad de odontología, en fin, para que muchas otras generaciones sigan teniendo la posibilidad de acceder a ese bien común del conocimiento, ¿cierto? De acceder a esa educación, ojalá de mejor calidad, de manera gratuita, universal, sin barreras de acceso para poder entrar a la universidad, permanecer en la universidad, pero además encontrar en la universidad muchas posibilidades, además de la profesionalización en lo disciplinar, pues como egresadas y egresados también podemos sumar a esas luchas y lo primero que necesitamos hacer es entender qué es lo que le está pasando a la universidad hoy y entender que la universidad eh, hace parte de esa sociedad y este momento contemporáneo, donde, de este momento histórico,
donde pues hay tantas crisis en relación con ese modelo civilizatorio, con ese modo de producción imperante en este sistema mundo capitalista que se traduce en la vida de la universidad, en las posibilidades de existencia, de reproducción como institución y como posibilidad también de generación de nuevas culturas y demás. Entonces, como egresados y egresadas, es la invitación es a que cada vez tengamos unas comprensiones más amplias de lo que nos pasa como universitarios, como universitarias, en esa conexión con el mundo, ¿cierto? No como la universidad burbuja, que es que los problemas de la universidad son de la universidad, sino que es la universidad da cuenta de esa sociedad de la que hace parte. En ese sentido, entonces, sería muy importante que nosotros pudiéramos identificar rápidamente, ay, yo no vi el tiempo, fue pasando y apenas me quedé en el primer aspecto, pero yo voy a avanzar. Rápidamente, con los compañeros y compañeras de la mesa amplia de profesores de universidades públicas, hemos caracterizado como unas principales problemáticas hoy de la universidad, ¿cierto? Y del sistema de educación superior en el país, hablando pues específicamente del sector público. Entonces, lo primero es entender que cuando hablamos de educación hay unos sentidos de educación en disputa, ¿cierto? Hoy la universidad está atravesada por lo que hemos nombrado como el capitalismo cognitivo, como la mercantilización de la educación, ¿cierto? No es solamente que la universidad ha reforzado sus relaciones con la empresa, ¿cierto? Sino que es que la universidad en sí misma se ha convertido en una industria de producción de ciertos productos que tienen un valor en esa lógica del capitalismo cognitivo, pero que muchas veces se aleja de otras dinámicas y de otras lógicas para las que ha sido pensada la universidad pública, ¿cierto? Entonces, ese sentido de la universidad como empresa, bajo esos modelos gerenciales de producción de artículos, de papers, de indicadores para demostrar que estamos alcanzando esos rankings internacionales y que vea que sí somos de punta y vea que sí nosotros podemos, pues ha generado que la universidad se llene de individuos muy productivos, pero a veces muy desconectados de la realidad, muy desconectados de producir esas agendas de investigación en diálogo con lo que está pasando en los territorios, con lo que está necesitando la sociedad en el momento, con esas aspiraciones que podemos tener con relación a la educación, ¿cierto? Entonces, ese sentido de la educación desde la lógica del capitalismo cognitivo, la mercantilización de la educación, entra en disputa con, obviamente, y es la tendencia dominante, pero la disputa es con quienes todavía creemos, y ahí pues hablo de mis compañeros y compañeras de la mesa amplia de profesores de universidades públicas, profesoras, y es la educación, ¿cierto? Esa educación libertaria, esa educación emancipadora, esa educación que nos invita a pensar críticamente los problemas, a construir esas agendas de investigación en diálogo con las comunidades, en diálogo con los territorios, que ese conocimiento que se genera no sea simplemente capitalizado por esas mafias de los artículos, de las editoriales y demás, o para capitalizar en términos de patentes, ¿cierto? Y de asuntos que generan una rentabilidad económica, sino que ese conocimiento sea un bien común, un conocimiento que realmente sea una herramienta para transformar, para resolver problemas cotidianos, para ir ganando terreno pues en esta disputa por los derechos. Otra de las problemáticas rápidamente, Julián, perdón ya, y resto de compañeros que están aquí, simplemente les voy a esbozar. Entonces, es el tema del sentido de la educación, es el asunto de la financiación, ¿cierto? Ustedes han escuchado permanentemente y nosotros escuchamos consignas permanentemente. El asunto de la autofinanciación que hoy es superior al 60%, o sea, las instituciones sobreviven por su capacidad de autogestión y autofinanciación, y eso dice pues como el papel del Estado y de la garantía del Estado de este derecho a la educación en términos de las instituciones, y eso se refleja pues claramente en las condiciones para el acceso
y la cobertura, y la gratuidad, y la calidad de la educación, y las condiciones de precarización de los profesores y trabajadores no docentes. Entonces, el asunto de la financiación es un núcleo problemático también en relación con nuestra universidad hoy. El otro asunto tiene que ver con la autonomía universitaria, ¿cierto? Con los procesos de democracia y de poder al interior de nuestras instituciones. Sabemos que es un eje también problemático donde tenemos nosotros que enfilar pues como los esfuerzos para comprender esas dinámicas y para poder también construir otras posibilidades en términos de autonomía universitaria, de la autodeterminación de las comunidades académicas para definir sus agendas, para definir sus rumbos, para entender que el poder en la universidad no está solamente en cabeza de los integrantes de un consejo superior universitario, que muchos son externos a la universidad, ¿cierto? Sino que tenemos que construir esos procesos de democratización al interior de la universidad. Y también ese otro eje es la relación de la universidad con todo el sistema de educación superior y con todo el sistema general de educación, porque muchas veces decimos, es que la universidad no puede ser remedial del colegio. No, es que nosotros tenemos que pensar la universidad dentro de ese sistema, que además tiene que ver también con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación, antes Colciencias, y pensar más en términos de sistema de lo público en el terreno de la educación. Bueno, allí también se han identificado algunos asuntos más emergentes en los últimos años, y es toda la disputa y el tema de los feminismos los enfoques de género, la conexión de la educación con el territorio y con esa dimensión de la relación sociedad-naturaleza, el asunto de los derechos humanos y de la protesta social, ¿cierto? Que es un eje pues, muy importante, sobre todo en contextos como el que estamos viviendo actualmente, en fin. Entonces, como egresados y egresadas, todo eso que tiene que ver con nosotros, con ustedes, pues tiene que ver todo, porque además de ustedes haber salido de esta universidad, pues la quieren y esperan que la universidad también pueda ser la posibilidad para muchos y muchas, no solamente para ustedes que ya tuvieron el privilegio de pasar por aquí, ¿sí? Y porque además es patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Poder seguir hablando de universidades públicas con todas estas dimensiones que implica lo público, ¿sí? Un tercer eje de invitación para ustedes como egresados, además de no abandonarla, además de comprender las problemáticas actuales que vivimos como sociedad, como universidad, una tercera idea es que como egresados, como egresadas, nosotras ayudemos a construir otro tipo de imaginarios sociales que hay hoy sobre la universidad. Ustedes saben que hay una guerra frontal contra la universidad pública desde ciertos sectores de la sociedad, ¿cierto? Entonces se presenta la universidad como un nido de vándalos, como un nido de castrochavistas, como un nido de guerrilleros, como estigmatizando y primero aplanando los conflictos de nuestra sociedad colombiana, ¿cierto? Minimizándolos, pero además queriendo reproducir unos estigmas para bajar la importancia a la universidad pública en la sociedad, para darle mayores argumentos a quienes insisten en profundizar esas tendencias privatizadoras y relevar la importancia de lo privado o la importancia de las universidades privadas en función de lo público, que lo público no funciona, que lo público es lento, pero que además es un nido de conflictos y de malas personas para este mundo. Entonces, como egresados y egresadas, tenemos un papel muy importante y es no reproducir esas narrativas que hay contra la universidad, no reproducir esos discursos que estigmatizan a quienes hacemos parte de la universidad. Entonces, ese es un aporte muy importante para nosotros en esa defensa. Y lo otro es que como cuarto elemento les invito, y yo sé que ustedes pues son representantes de esto, y es que como egresados y egresadas de la universidad, ustedes tienen que hacer de la ética un modo de vida, ¿cierto? Porque es que ahí no están viendo solamente a Alejandra, no están viendo solamente a Gema, a la persona que esté llevando ese nombre de la universidad como profesional, sino que es la Universidad de Antioquia la que se pone cada vez en juego cuando hay un acto de un egresado, ¿cierto? Entonces, que la ética sea un modo de vida para nosotros como egresados y egresadas de la universidad,
en términos de ese reconocimiento social que tiene la universidad, en términos de la calidad o de las calidades que como egresados tenemos, ¿cierto? Calidades humanas, calidades en la formación técnico-científica, calidades en la capacidad de pensar los problemas de la sociedad y de aportar a esas transformaciones necesarias, esa sensibilidad social que siempre han dicho que nos caracteriza, pues demostrarla en cada acto y en cada escenario de la vida cotidiana donde cada uno de ustedes se mueve permanentemente. Siento mucho que yo soy muy mala con el tiempo, ya van faltando 10 minutitos y pues aquí yo rápidamente les pongo estas ideas como para que algo se mueva en esos corazones como egresados y egresadas y pues no sé si alguien quiere decir algo ya para que Julián pueda ir cerrando el espacio. Muchas gracias. Marce, está muy tímido y eso que somos pocos y pocas. Bueno, yo sí me surge una pregunta frente a lo que vos planteas y es con el relación al capitalismo cognitivo. ¿Cuáles son los riesgos que genera el capitalismo cognitivo al proyecto de educación pública? Eh, Apagaste el micrófono y la cámara. Apagué todo porque cumplí con la pregunta. No mentiras. Sí, Juli, ¿cuáles son los riesgos? Justamente que se está poniendo en vilo ese proyecto de universidad como proyecto cultural y como proyecto político y se refuerza la educación pública, la universidad pública solo pensada en la cualificación para el mundo del trabajo, por un lado, ¿cierto? Pero además en entender que la producción de conocimiento, ¿sí? El papel de los estudiantes, de los profesores, de los investigadores, es aportar en ese tipo de productividad académica, en ese modelo gerencial de la universidad pensada más en términos de esa visibilización de los rankings internacionales, de lo que no se publica no existe en cierto tipo de revistas. Eh, Esto hace mella con la posibilidad de pensar e imaginar otras formas de producir conocimiento. No todo tiene que terminar convertido en un artículo, no todo tiene que terminar convertido en un producto. Eso se lo escuchaba y yo me sintonizo totalmente con esa reflexión del profesor Eduardo Restrepo. La posibilidad de imaginarnos otras formas de producir conocimiento, la posibilidad de imaginarnos otras formas de ser comunidades universitarias en diálogo con la sociedad permanentemente, en ese intercambio de saberes, porque no es solamente el saber especializado, técnico-científico, de los profesionales, sino que son esos saberes de las propias comunidades que también nos enseñan a nosotros. Pero ese capitalismo cognitivo, ese modelo gerencial, esa mercantilización de la educación rompe con esa otra forma de entender la universidad. Entonces le resta, por ejemplo, lo que decía eh, Sebastián, la posibilidad del pensamiento crítico, ¿cierto? La posibilidad del conocimiento lento, que no es que tenga que terminar en un producto, que no es que tenga que generar rentabilidad o que se pueda capitalizar en función de, ¿sí? Es más o menos por ahí, Julián. Marce, perfecto. Muchas gracias por tus reflexiones. Yo creo pues que generas unas conclusiones muy importantes en relación a la defensa del derecho a la educación. Nos planteas esos 4 puntos de cómo, por ejemplo, del capitalismo cognitivo, ¿cierto? Toda esta mercantilización del conocimiento está en contra pues de una educación libertaria, emancipatoria y con diálogo contextualizado y situado. También los dilemas y problemas de los ejercicios de financiación y también este asunto de la autonomía universitaria. Al final citabas algo muy importante de género y yo creo que esa es una reflexión que cada vez se nos hace más necesaria y pertinente teniendo en cuenta pues la feminización de la profesión, ¿cierto? Casi en las profesiones de la salud, pero específicamente en odontología y considero pues que es muy necesaria teniendo en cuenta pues todas las inequidades que se están presentando en este sentido. De pronto alguien del público quisiera participar
conversar, aprovechar estos momentos. Aleja, que ha sido nombrada varias veces, que por favor le conozcan la voz al menos. Oh, no puede, no puede. Bueno, listo. ¿Alguien más? No, Marce. Entonces, viendo pues como las múltiples participaciones, entonces quedaría agradecerte pues por estas reflexiones que nos traes, por ese llamado tan pertinente y necesario, vuelvo y reitero, para habitar la universidad, ser parte de ese proyecto, repensarnos cómo podemos ser cercanos a este proyecto universitario de educación pública, no solo por haber pasado por allí, sino también por permanecer y mantener con este proceso de educación pública como derecho fundamental. Marce, ya te dejo el micrófono para que puedas hacer el cierre. No, pues agradecerles. Ay, quería leerles un cuentito. Pues es mínimo para, porque no sé, pues yo Tiempo, hay tiempo. cuando decidí, pues como aceptar la provocación de Aleja con el tema para esta conversación con egresados y egresadas, yo dije, bueno, tal vez el tema no es el más taquillero, yo tampoco soy la invitada más taquillera, pero igual vale mucho la pena insistir en este tipo de reflexiones y más allá que esto sea pues masivo, ¿no? Yo valoro mucho que ustedes se hayan conectado, que que estén aquí, que hayan dispuesto pues de esta hora, que sé que también hay un montón de actividades simultáneas y de cansancios también de estas dinámicas virtuales, pero bueno, si me regalan 2 minutos, uno, voy por el libro simplemente. Voy por el libro si encuentro el cuento. Ahora encontré el libro, pero ya no sé dónde está el cuento. No, se les voy a quedar debiendo porque mientras busco el cuento, como todos me gustan, el asunto, ay, bueno, sí, Juli, gracias por esto porque encontré el libro, pero no ubiqué la página rápidamente y no quiero llenarles con esto. Pues esta invitación que está ahí proyectada tiene que ver con la mesa amplia de profesores y profesoras de universidades públicas. A Juli pues le pido también que la puedan replicar desde la facultad. Es una invitación a que nos juntemos a pensar estos asuntos que les nombré de las amenazas a la universidad, de lo que tenemos que defenderla, de cómo poderla cuidar entre todos y todas. Entonces, en octubre nos vamos a juntar profesores, profesoras, estudiantes y diferentes personas interesadas en el derecho a la educación. Nos vamos a juntar para pensar entonces cuáles son esos debates hoy y cuáles son esas propuestas necesarias para intentar transformar colectivamente aquellos asuntos que hoy necesitan ser transformados. Entonces, pues aquí hacerles esa invitación, invitarles a visitar la página de la MAMPUC, ¿sí? Allí encontrarán información sobre el Congreso y también que en este momento, pues si se animan a escribir alguna cosa que les interese con relación a esos ejes que están ahí, que tienen que ver con lo que yo les nombré ahorita, pues que se animen a escribir, que estamos recibiendo resúmenes hasta el 23 de agosto, porque la idea no es que sea simplemente un congreso para ir a escuchar, a escuchar, a escuchar. Sí escucharemos a gente muy famosita, pero también tendremos grupos de trabajo alrededor de estos ejes que están ahí viendo en pantalla y ahí pues los insumos para poder conversar serán esos trabajos que se presenten. Entonces, acepten esta invitación y pues visiten la página y si tienen alguna inquietud me pueden escribir al correo electrónico. Mi correo es gloria.gomez, acuérdense que yo soy Gloria Marcela. Entonces mi correo es gloria.gomez@uda.edu.co. Si algo de aquí les interesa y si tienen pues, preguntas o algo, adelante y conversamos al respecto. Muchas gracias, Juli, por recordarlo. Yo no me acordaba que te había pedido esto hasta ahora. Sí, a la velocidad de la luz. Yo me quiero acoger como a la hora que me dijeron que tenía, entonces por eso voy mutilando calvos.
Después le leo el cuento. Si alguien queda interesado en saber qué cuento les iba a leer, escríbanme y se los leo. Se los mando por correo electrónico, obviamente. Bueno, muchas gracias. Este es mi Gracias, cierre. Marce, muchas gracias. Excelente reflexión. Aleja dice que se lo envíe. Y muchas gracias en serio por este espacio. Esperamos poder que nos acompañen en el próximo. Como les decimos, este es un espacio que busca desde las voces de los graduados y graduadas generar reflexiones en relación a las prácticas odontológicas, reflexiones críticas situadas y claramente para resignificar nuevas subjetividades políticas que son necesarias para esta difícil situación que afronta nuestro gremio. Marce, muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a ustedes.